Hermano, en esa misma idea, pero tratando de cubrir un poco más, ¿dónde encaja, por ejemplo, lo que acaba de nombrar el concepto de eras? La era de hielo y todo esto. ¿Cómo encaja? Sí. Eso es parte del proceso evolutivo, pero también entonces pertenece, o sea, si fue así, ¿cómo se maneja esto? Una era es un periodo de tiempo indeterminado. Puede ser de 2 años o puede ser teóricamente de 2 billones de años. Es nada más un periodo de tiempo. La era de oro de los Estados Unidos de la Iglesia fue en 1950, 1960 o 70. Solo fueron 10 a 20 años. Entonces la palabra era nada más es un periodo de tiempo. No tiene que ser millones de millones de millones. No tiene que ser. Nada. Incluso una escuadra de aviones de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue hace 60, 70 años. Sí, señor. Ahorita están bajo el suficiente hielo que se mide de miles y casi millón de años. Pero eso, ahorita unos que aterrizaron, chocaron en la guerra en unas partes muy frías, tienen hielo de que se contaría por eras y eras y eras de tiempo. Si yo voy a ser congruente con las maneras de medir tiempo, entonces esos aviones no son de la Segunda Guerra Mundial. Esos aviones estaban dinosaurios en esos aviones volando en otra guerra de dinosaurios hace mucho tiempo. Creemos que una era de hielo es lo más lógico. Dice la palabra de Dios que se reventaron todas las fuentes del abismo. Mucha gente cuando piensa en el diluvio piensan más en la lluvia, pero la Biblia no lo enseña así. Lo menciona 2 veces y en ambas veces dice primero fuentes del abismo. Se rompieron las fuentes del abismo y imagínense el tsunami en Japón por un pequeño movimiento de las placas tectónicas. Imagínense si todas las fuentes del abismo, los fondos oceánicos se abren a la vez. Todos los volcanes, todos los terremotos, etcétera, etcétera. Y tsunamis enormes. Imagínense toda la lava que se llena el fondo oceánico, la lava que calienta el agua y manda muchas cenizas en el aire, en la atmósfera. Las cenizas en la atmósfera son bloqueadas por los rayos solares, entonces la atmósfera se enfría, pero hay mucha vapor debido a los océanos que suben de calor debido a toda la lava en los fondos oceánicos. Entonces hay muchas nubes por todo el mundo, pero no entra la luz y eso forma una era de hielo y provocado después del diluvio y ahora se está yendo ahorita. Se está terminando, se están yendo los glaciales debido a eso. Hermano, ¿qué hacemos con las pruebas del carbono 14? Pues las pruebas de carbono 14 son el peor enemigo de alguien que cree millones de años. Hay maneras, de todos los métodos de datación, el 90% de todos los métodos dan una fecha joven. Solamente el 10% dan una fecha antigua. Entonces, obviamente, si yo ya estoy comprometido a una filosofía secular y naturalista, yo me voy a apoyar en el 10% que da una fecha antigua y voy a ignorar las 90% de métodos de datación que dan una fecha joven. Pero del 10% que da una fecha antigua, algunos utilizan el carbono 14 y es porque tenemos isótopos padres y hijos. El carbono 14 se quiere desintegrar a nitrógeno y la media vida es como 5.700 años. Y la gente dice, voy a calcular cuánto queda, como un reloj de arena, cuánto queda arriba y cuánto queda abajo. Pero lo que están suponiendo es que la cantidad original de arriba y la cantidad original de abajo estaba en 0 y todo estaba arriba, pero no lo saben. Tampoco no lo saben si hubo contaminación, y muchos otros factores. Pero el carbono 14 es el peor enemigo para una edad muy antigua. Porque básicamente es subjetiva de todas maneras en sus afirmaciones, a pesar de ser una prueba científica. Y por otro lado, dan beneficio a que es nuevo. Sí, porque el problema con carbono 14
es que nuestros instrumentos solo pueden medir, en teoría, hasta 80,000 años. Entonces, si uno piensa que algo tiene más de 80,000 años, utilizan otro método. Por ejemplo, el potasio, argón, uranio, plomo y estroncio, otros elementos que tienen una vida media más larga. Pero con el carbono 14, si solo puede medir hasta 80,000 años, no lo van a utilizar en fósiles de dinosaurios ni en diamantes y las cosas más antiguas del mundo, según ellos. Sin embargo, hay carbono 14 en diamantes y hay carbono 14 en fósiles de dinosaurios. Eso es un problema porque dicen que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y los diamantes son las piedras unas más antiguas. Entonces el carbono 14 es el peor enemigo para esa idea. Lo que ellos no utilizan carbono 14 para apoyarse, utilizan como potasio argón, porque eso da una fecha de millones de años, pero en las cúpulas de lava que se forman después de una erupción, dan fechas de millones de años cuando apenas la roca tiene algunos 5 a 10 años. Entonces no funciona con las rocas de edades conocidas, pero si quieren asumir. Sí. Hermano, los días de Génesis son días de 24 horas. Yo creo que tiene que ser. Le voy a decir la razón. Otra vez, si yo lo interpreto de cualquier otra manera, eso va a colocar nuevamente la muerte antes de Adán. Y eso no es posible. Pero otra cosa también es que el contexto es clave. Número 1 es yom en hebreo para día. La palabra yom. Siempre que se utiliza yom fuera de Génesis 1, con el contexto de día, noche, tarde, mañana, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, con el número, las 2,301 veces que se utiliza fuera de Génesis 1 con ese contexto significa un día de 24 horas. Siempre. Pero nosotros no sé por qué lo cuestionamos en Génesis 1, y eso se debe a hace 200 años, uniformitarianismo en geología. Llegó con su filosofía de millones de años, o un poco antes de ellos con catastrofismo, pero y la iglesia bajo mucha presión buscó otras maneras de interpretar Génesis capítulo 1. Pero digamos que el sol, ¿cuándo fue creado? ¿En qué día? El sol fue creado, déjeme acuerdo, en el día 4. Exacto. Entonces, ¿cómo se determina los días anteriores para que fueran días de 24 horas? Porque el sol no determina un día. Haya sol o no, un día se determina con la rotación de la Tierra sobre su eje. En Éxodo 20:11 dice que porque en 6 días Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por eso nuestro calendario es así. Si no fueran 6 días literales, entonces nosotros todavía no hemos llegado a un día de descanso. No debemos descansar ningún día, porque nuestro calendario es una reflexión de la semana de la creación. Como dice el día y la mañana, el día y la noche, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí. Uno se relacionaría con el sol. Sí, no, pero tarde o mañana tampoco se hace el sol. Cuando yo estaba en el submarino, sí. En el submarino no tenemos sol, pero todavía había días. Es horas de cuando trabajo y cuando duermo. Ahora en un submarino, ellos son más relativos y hacen un día de trabajo, no un día a día, pero una temporada de trabajo de 18 horas, de 3 segmentos de 6 horas. Pero el mundo, el día que ha creado Dios, y a través de la Biblia se utiliza así, es de 24 horas. Pero muy interesante, el sol no es necesario para eso, pero hubo luz. Entonces sí hubo tarde mañana, aún así. Uh-huh. Dios creó una luz mucho antes del sol. Mucho antes. Porque el sol es hasta el cuarto día, pero hay luz desde antes. Desde el comienzo, digamos que hay luz.
nos creó una luz. Una persona Orlando, desde el chat de la emisora, pregunta: hermano, si Dios creó a Adán y a Eva, y estos concibieron a Caín y a Abel, ¿cómo pues Caín halló esposa, si Adán y Eva fueron los primeros? Muy buena pregunta. Tenemos otro problema aún peor con eso. Hechos 17:26 dice que de una sola sangre que creó Dios las naciones del hombre. Todos los hombres vienen de una sola sangre, así que reitera que todos somos de una sola familia. No puede haber otras razas de personas. Si hubo otras razas de personas, hay un gran problema. Entonces la salvación es solamente para el linaje de Adán, y luego uno no puede clamar a Cristo si no es del linaje de Adán. Pero la Biblia enseña claramente que de una sangre hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 17:26. Y 1 Corintios 15:45, que el primer hombre es Adán. En Génesis 3, que su nombre es Eva porque es madre de todas las. Entonces no hay para otra familia. Pero lo que no tomamos en cuenta con Caín y Abel es que se nos olvida que la Biblia es cristocéntrica. La Biblia se centra en Cristo, y en lo que está haciendo en Génesis es que va a dar un linaje de Adán hasta Cristo, que Mateo 1 y Lucas 3 hacen referencia a eso. Pero no está mencionando todos los otros nombres de personas que nacen. Pero si usted va a Génesis 5:4, nos da la pista que Adán y Eva tuvieron hijos y hijas. Solamente no los menciona por nombre. Caín habría tenido que casarse con su hermana, o una sobrina posiblemente, pero más probable su hermana. Pero no menciona a todos sus otros hermanos. Incluso el historiador Josefo enseñó que, según la tradición, creo que tuvieron más de 40 hijos, Adán y Eva. Y bueno, y además la edad en el tiempo, ¿no? Sí, imagínense si nosotros viviéramos preservados por 900 exacto, años. Ese es el punto, años, ¿no? Hay opción de pasar el tiempo y de que pasen y pasen y pasen, y puede ser una sobrina. Sí, puede ser una sobrina. Hermano, otra pregunta. La esposa de Sem, ¿la Biblia hace mención de esto? Es una pregunta que nos hacen desde el chat. ¿Como la esposa de Sem? Sí. ¿Del hijo de Noé? Creo que Sem. Yo pregunto. Porque si es el hijo de Noé, ella estuvo a bordo del arca, como lo dice la Biblia. O quizás habla de la esposa de Seth. Quizás quiso decir eso. Sí, creo que sí. Por eso sería también un familiar ya para entonces. El casarse entre parientes no fue moral, ni Dios no lo prohibió hasta Levítico 18. Y el Levítico 18 es 2500 años después de la caída. Y 2500 años, pues imagínense, porque nosotros sabemos con cada generación se aumentan las mutaciones genéticas, que es desde la caída. Ya Dios no sostiene el universo como antes hacía. Ahora nosotros nos envejecemos y ganamos cáncer, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que ahorita los errores de copia y las mutaciones genéticas se aumentan con cada generación. Ahora, 2500 años de generaciones después, nosotros ya sabemos lo que pasa si yo me caso con una hermana. Hay grandes probabilidades que los hijos se van a enfermar, que van a salir enfermos con problemas genéticos. Y Dios dice, no se case con pariente próximo. Y puede ser una de las razones que Dios hizo eso por misericordia, porque nosotros sabemos que ahora eso nos da buenos resultados. Pero imagínense, Caín y Abel son de las primeras generaciones después de la caída. No ha habido tiempo, porque las mutaciones genéticas no se hacen con tiempo, se hacen con generaciones. Entonces, si han pasado 1 o 2 generaciones desde la caída, no hay casi ningún problema genético. Yo me puedo casar con mi hermana, no va a haber ningún problema. Entiendo. Hermano, las razas paralelas es algo que se ha dado como explicación, como nos acaba de comentar un poco, tratando de explicar, por ejemplo, esto de la esposa de Caín. No sé, hermano, ¿usted sabe dónde surgió esto de las razas paralelas? Eso creo que es dentro del cristianismo que surge, ¿verdad? ¿O eso tiene alguna construcción científica?
como razas paralelas, como razas biológicas de personas. No sé si el hermano conoce esta teoría de las razas paralelas, que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, pero Dios había creado otras razas paralelas. Y ahí es donde se explica Génesis capítulo 6. Y se explica la esposa de Caín y Génesis capítulo 6 en relación a la mezcla. Y entonces todo esto de la raza paralela. Okay. Ya entiendo a qué se está haciendo referencia. No. Pero otra vez, eso va a ser inválido. Hechos 17:26, 1 Corintios 15:45. Y ahora Romanos 5:12, que el pecado entró por un hombre y ahora pasó a todos hombres. Si no somos hijos de Adán, ¿cómo es que tenemos la imputación del pecado de Adán? Si hay otras razas. Y no, Dios creó el primer hombre, Adán. Génesis 6 puede tener muchas explicaciones. Puede ser el linaje de Caín con el linaje de Seth, o también otra cosa también puede ser, no voy a entrar en ese debate, pero usted sabe diferentes posturas, si fueron ángeles o si fueron hombres. Y también esa palabra nefilim no siempre es literal. Grandeza, no solamente grandeza como de nobles. No quiere decir que fueron gigantes, no tienen que ser gigantes. Puede que sí o puede que no. Nuestro ministerio no tiene un consenso en cuanto a Génesis 6, pero la pregunta es esta: si Dios creó a diferentes razas de personas, número uno, ¿los creó a su imagen? Y si es que sí, no son seres caídos. Porque nosotros somos caídos como Adán, porque Él es nuestro Padre. Sí. Si creó otras razas aparte de Adán, no fueron razas caídas. Y si no son razas caídas, porque Dios los destruyó en el diluvio. ¿Verdad? Eso deja un grave problema. Sí, claro que sí, deja hay mucho vacío si se cree de esa forma, ¿verdad? Sí. Hermano, incluso todos nosotros somos una sola raza, y entonces ¿dónde está la sangre de ellos? Que habría pasado por el linaje de Noé en un punto, porque habían casándose con ese linaje, quién sabe, pero ¿dónde está? Porque el proyecto Genoma Humano en el año 2000 confirmó que hay una sola raza de humanos, y también, pero más importante aún, la Biblia enseña eso. Entonces, por lo general esta doctrina cree que hay una mezcla de sangre cuando Adán y Eva son desterrados. Entonces sus hijos y se relacionan en Génesis 6 con estas razas paralelas. Entonces empieza a hacer una contaminación de sangre, aunque sean de la misma raza, porque son los mismos hombres, pero digamos que son hombres son dos, Adán y Eva en un lado y Adán y Eva en otro lado, y cuando Adán cae, entonces los hijos de Adán se mezclan con esta raza, que también son hombres, pero diferentes, eso es lo que dicen ellos, y la sangre se empieza a contaminar. Al contaminarse la sangre es donde se tienen los problemas más graves de pecado. Es una cosa muy loca, ¿no? Porque de todas maneras sí. Entonces, mira cómo somos en nuestra manera de racionalizar estas cosas, porque eso quiere decir que Adán y Eva y sus descendientes son los malvados, porque ellos son la única raza caída. Exacto. Porque los demás no cayeron. No. Entonces, ¿por qué Enoch caminó con Dios y Dios le llevó? Porque de la raza maldita estuvo los que caminaban con Dios. ¿Verdad? ¿Está viendo eso? Sí. Porque Adán cayó, y es la razón que nosotros estamos caídos, porque somos de esa raza, de la raza humana. Pero ¿por qué estamos asumiendo que estas otras razas también están caídas? ¿Por qué? Porque si ellos se casan con el linaje de Adán, eso sería pecado, porque es un yugo desigual, porque ellos no son seres caídos. Así es, claro que sí. Sí, tienes razón. Sí. Y nosotros sabemos que el linaje de Adán fue llevado por el diluvio. Porque Dios llevó el linaje de los caídos y a los que no son caídos, porque no son linaje de Adán, Dios los destruyó en el diluvio. Eso es completamente no tomando en cuenta la caída. La imputación del pecado de Adán a nosotros, porque somos hijos de Adán. Somos todos hijos de Adán.
La Biblia no lo enseña, pero claro, surge cada clase de teoría cuando nosotros a veces no confiamos completamente en la suficiencia de las Escrituras. Y yo creo al 100% en la suficiencia de las Escrituras. Y entonces cualquier teoría que viene y va, doctrina, que viene y va, sea fuera o dentro de la iglesia, no tengo que tratar de hacer que la palabra de Dios se como que concuerde con esa teoría. No veo ninguna necesidad para hacer eso. Yo creo que la Biblia es muy clara en estos aspectos. Ya terminando y agradeciendo tanto pues su tiempo, su esfuerzo, ¿qué podemos decirle a las personas que creen pues fielmente en la evolución desde el punto de vista científico? Es decir, ¿la evolución es comprobada científicamente? No es. Por eso nosotros vamos a llegar con un hermano que se llama Dr. Nathaniel Jensen. Tiene un doctorado en la microbiología de Harvard. Y él nos va a enseñar qué es la teoría de la evolución en Colombia, si Dios nos da esa oportunidad de estar con ustedes. Y él va a mostrar que es una filosofía. El gran problema es esto, que hay algo que se llama selección natural. Y esos son dentro de la variabilidad que tienen distintos animales, etc. Hay diferentes combinaciones que sobreviven en distintos entornos mejor unos que otros. Pero eso es un proceso de cuesta abajo, que los animales están perdiendo información. La teoría de Darwin, o la hipótesis de Darwin, ni es teoría. Porque una teoría tiene que tener hipótesis comprobable y hasta la fecha no se ha comprobado esto. Según la hipótesis de Darwin, tiene que haber un aumento de nueva información. Por ejemplo, que bronquias van a pulmones, aletas se forman brazos, a la formación de los ojos y toda la formación de algo simple, una célula viviente, una molécula, hasta un ser humano, por decir. Lo que se denomina el cambio de género, ¿verdad? Tiene que haber un cambio de género que no ha sucedido. Cambio de formas transicionales que de la clase de evolución que ellos postulan es una clase que va en aumento de información genética. Pero solamente vemos un sorteo y una pérdida de información en la especiación de los animales. Y incluso hasta la fecha, en los tiempos de Darwin no entendían la genética, ahora sí están ya especialmente en los últimos 30 años, ¿verdad? Se ha aprendido mucho acerca de la genética, nos falta mucho para aprender, pero hasta la fecha no existe ningún mecanismo conocido para agregar nueva información al código genético. No existe hasta la fecha. Sigue faltando eso para la evolución darwiniana. Es decir, no hay una evidencia clara de un cambio, de un animal a un hombre. No, por ejemplo, la evidencia que tienen son los pinzones de Darwin en los Galápagos, las islas fuera de Ecuador. Se acuerda que estaba en una misión y él fue como acompañando al capitán y él vio los pinzones con picos de diferentes tamaños. Eso es selección natural, especiación, una pérdida de información y diferentes combinaciones de genes han podido sobrevivir donde hay semillas de diferentes tamaños, etcétera, para que los que van de acuerdo con sus picos pueden comer. Y eso no es un aumento de información. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy fácil. Hay 34 principales especies de perro doméstico. Y ahora por estudios de comportamiento y de la genética, se ha comprobado que todas esas 34 especies de perros domésticos proceden de un lobo. De un lobo. ¿Cómo voy de un lobo a especiación a 34 especies? Eso se debe a una pérdida de información, porque todas las 34 especies tienen menos variabilidad genética que el lobo. Ninguno tiene más.
tienen menos, han perdido. Y eso nuevamente va de acuerdo con la Biblia, que toda la creación, aún aquí con dolores de parto, la creación de Dios está perdiendo información. Pero Darwin dice que algo simple debe volverse más complejo. Pero lo que estamos viendo es que algo que creó Dios en el Edén se está haciendo más simple, la especiación. Por ejemplo, por eso dice que Dios creó según su min en hebreo. Y dentro de ese min, esa familia de animal, hay variabilidad. El cebra y el caballo son de la misma familia. Se pueden cruzar. Incluso tenemos 2 ejemplos de nuestro zoológico fuera del museo. Cruzamos un cebra con un caballo y una cebra con un burro. Y vienen de la misma familia. Entonces estamos reuniendo algo que tenía mucha carga genética. Hay mucha especiación ahora. Es decir, esa palabra es casi como una degradación. ¿Perdón? Casi es como una degradación. Sí. Se degrada. No evoluciona, sino se degrada, involuciona. Sí. Y evolución simplemente quiere decir cambio. Pero cuando nosotros sabemos que los términos están cargados, ¿verdad? Tienen cuando alguien utiliza la palabra evolución, ellos están pensando usualmente en lo que postuló Darwin, etcétera, esas ideas. Pero la evolución en sí simplemente quiere decir cambio. Y el doctor Jansen nos va a enseñar qué específicamente a nivel genético está sucediendo en el mundo y cómo eso no es lo que postuló Darwin. Hermano, ¿hasta dónde Darwin pensó que iba a llegar lo que él estaba planteando? Es decir, ¿será que él sí tenía claro que esto iba a convertir en el futuro una mentalidad atea? No. O tal vez no. Él tenía razón en algo. Muchos cristianos para entonces negaban la selección natural, que hay cambio en animales, pero sí hay. El pug, por ejemplo, el pug es de selección artificial, no existía antes. Hombres cruzaron a 2 clases de perros para que tengan una descendencia que se ve bien chistosa. Pero Darwin estaba enfrentando a algunas personas que decían que no, todo es exactamente. En el huerto de Edén hubo 2 cebras, 2 caballos, 2 pastores escoceses, etcétera, pero no es así, la Biblia no enseña eso. Entonces en eso sí es, pero él también tomó esa idea de la selección natural y él predijo una manera, quizás en el futuro no vamos a entender, pero una manera de que todo puede venir de un solo antepasado en común. Y eso se llama el árbol evolutivo de la vida, que él postuló esa idea, lo dibujó en su libro. Pero eso hasta la fecha no se ha podido comprobar. Pero Darwin sí, hay mucho debate en la fe de Darwin, qué es lo que él pensaba al fin y todo. Pero si uno hace un estudio extensivo de su vida, yo creo que va a llegar a la conclusión que él sí fue incrédulo. Él escribía sobre que él no quería, él se preocupaba por su esposa porque son de las mujeres que van a preocupar por la eternidad de su marido. Entonces él no compartía sus dudas con ella. Él primeramente iba a entrar para ser clérigo en la iglesia y después salió. Y yo creo que Darwin sí no fue creyente. Yo creo que fue agnóstico quizás, no sabía qué pensar, pero no estaba convencido que existe un Dios. Pero como todos, pero nosotros vemos esto desde la perspectiva bíblica, él no dio su espalda a Dios. Yo creo que el hombre, toda la raza humana bajo Adán y Eva, ha dado su espalda a Dios desde Génesis 3 hasta hoy. Y Dios está rescatando de entre los que están en enemistad con él, está rescatando a algunos a través del Evangelio de Jesucristo. Entonces yo no espero un consenso en el mundo que apoya algo que enseña la Biblia, a menos que sea a fuerzas, ¿verdad? Y ese es el mundo en que nosotros vivimos. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, cuando él fue a Atenas, ellos lo contradecían y en cuanto él mencionó la resurrección de entre los muertos, ya es una locura lo que enseñó.
Y nosotros en nuestros días también tenemos que tener eso en mente. Nosotros no estamos tratando de cambiar el consenso de la comunidad científica. Nosotros estamos proclamando el Evangelio, que es un piedra de tropiezo a todos los que se pierden. Pero para algunos es para la salvación. Bueno, estamos viendo que la evolución es una teoría, es una idea. No es ni siquiera comprobable científicamente como se cree o como se llega a determinar. Pero para terminar, hermano, ¿en qué ha afectado la teoría de evolución o el alejarnos del Génesis literal al mundo moderno? Un profesor en Harvard que dijo que los argumentos biológicos para el racismo pueden haber sido comunes antes del 1850, y eso es antes que se publicaron los libros de Darwin, pero crecieron en magnitud a raíz de la teoría de la evolución, según él. Desde que salió la teoría de la evolución, desde que se popularizó más. Y claro, él precede a Darwin. Darwin no inventó la teoría de la evolución. Su tío fue evolucionista de Darwin, desde antes de él. Incluso escribió un poema de la evolución antes de Darwin. Pero él es quien popularizó la idea. Heráclito. Más. Heráclito. Sí, él era quien patrocinó para el mundo la evolución. Y muchas cosas sucedieron en el mundo. Nosotros sabemos que los aborígenes australianos, grupos fueron a Australia y los empezaron a disparar en la cabeza para tomar sus cráneos para especímenes para estudiar, tratando a estos seres humanos como el eslabón perdido. En el año 1906, en los Estados Unidos, Otavenga, un pigmeo africano, fue llevado por la Feria Mundial por los Estados Unidos, y el zoológico en el Bronx, Nueva York, lo compraron y lo pusieron en una jaula por 2 años con un chimpancé, tratando de enseñar la evolución, y después de que unos pastores afroamericanos protestaron por 2 años, lo dejaron libre, pero ya estaba traumatizado y se disparó en el pecho, se mató. Otavenga, con tanto trauma, y también su esposa y sus hijos fueron asesinados por algunas otras tribus en África. Ha causado muchos problemas. En los Estados Unidos hay un libro de la biología cívica de hace casi 100 años ya, que dice hay 5 razas principales en el mundo, y la mejor clase es la raza blanca, representada por las razas civilizadas de Europa y los Estados Unidos. Adolfo Hitler citó a un filósofo que decía que la raza más inferior de humanos es más parecido a un simio que un caucásico. Y él utilizó eso para justificar la matanza de 6 millones de judíos. Ha provocado mucho racismo, obviamente, porque si yo voy al Amazon y si yo tengo una mente evolucionada, yo voy a ver esas tribus como unos grupos que no se desarrollaron como yo. Entonces mi trabajo es seguir la ley de la jungla, que es la supervivencia del más apto. Tengo que exterminar los menos para procrear una raza más pura. Y eso es la lógica. No creo que todo evolucionista es racista, pero yo creo que si ellos van a seguir su lógica, sí van a ser. Y en la parte moral, de valores en las naciones. Sí. Cuando yo veo a alguien que escupe sobre una Biblia y alguien que corta la cabeza de un mártir de la iglesia, la persona que se está escondiendo su cara bajo esa máscara en la televisión, haciendo esas travestías, es hecho en la imagen de Dios, es hijo de Adán, y necesita el Evangelio. Y eso cambia la manera en que yo veo a todos. Si yo creo en la Biblia como Dios enseñó, entonces todos somos hechos en la imagen de Dios. No hay otras razas como son animales, porque Adán fue hecho en la imagen de Dios. Adán, varón y hembra, los creó en la imagen suya. Y eso significa que la manera en que yo trato a mi prójimo tiene que cambiar. Incluso a mis enemigos. Por eso tengo que bendecir a mis enemigos, porque ellos son hechos a la imagen de Dios. Y la única diferencia entre ellos y yo es que yo he recibido la gracia del Señor cuando yo estaba en enemistad con Dios, y ellos todavía no han recibido esa misericordia y gracia, y yo quiero que
que ellos la reciban, entonces yo quiero compartir el evangelio. Yo antes de conocer a Cristo, yo era un enemigo de Dios de los primeros. Y Dios me rescató y no soy nada mejor que ellos. Pero si fuéramos como animales, si Dios utilizó la evolución, si todos estamos evolucionados, entonces es perro come perro. Sí. El más apto tiene que procrear para crear una raza más apta. Y es la ley de la selva. Y no hay esperanza. En ese término, no hay esperanza. Cristo es el postrer Adán. Él murió por la raza adánica para los que habrían de creer en él. Y yo entiendo, mi cosmovisión bíblica se basa en todo eso. Hermano, muchas gracias por este espacio. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias por su espacio. Gracias por su ministerio. Para nosotros es una bendición contar con usted y su presencia aquí en Colombia. Nos veremos allí. Hermanos, amén. Entonces terminamos con, estimados oyentes, con Tertulia Teológica, un espacio original de la Iglesia Cristiana Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia, para la emisora Reforma Viva Radio. Los saludamos, muchas gracias por su atención, por estar con nosotros.